hago lo que puedo y lo que me dejan. Y en esta charla, que curiosamente se hizo una la semana pasada en la RSA con el mismo nombre y que curiosamente utiliza un par de slides igual que tenía yo preparado y que tengo preparado, de hecho, y que curiosamente el tío que la hizo vive en Atlanta, así que creo que tengo que cambiar mi contraseña Wi-Fi, posiblemente. Bueno, hay un poco lo que hago y demás. Hoy lo que quiero hacer más hincapié es contar un poco mi historia, las cosas que me he ido encontrando trabajando en la nube, con diferentes proveedores de servicio en la nube, principalmente Amazon, aunque también voy a hablar de Azure y Google Compute Platform, Cloud Platform. Y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a todo lo que es la nube y exactamente bueno, el cambio de paradigma, ¿no? Del hardware a lo virtual y demás. Luego, cómo lidiar con los diferentes incidentes que nos vamos a encontrar, cómo nos pueden hacer ataques y cómo son diferentes esos ataques también. Y luego cómo responder a los incidentes. Luego hardening y demás. Y toda esta parte automatizada, puesto que, bueno, nosotros... Yo me encontré en el año 2015, esto es un correo de Amazon del año 2015, me encontré con que, bueno, Amazon te avisa. Nosotros llevamos en Amazon un montón de años y resulta que un buen día pues recibimos este correo. Yo había hecho un curso de forense con Lorenzo en Securízame en el 2015, esto llegó como en septiembre del 2015 y mi jefe me dijo, anda Tony, aquí tienes para que te diviertas. Y bueno, como veis aquí Amazon te da algunos datos de la estancia que ha sido comprometida, etcétera, etcétera, y te da algunas recomendaciones. Y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? No es tirar del cable, sacar la memoria, empezar a analizar y hacer el típico proceso forense tradicional, sino que hay en realidad muchas cosas más que hacer. Luego, al año siguiente fuimos al menos que conozcamos, ¿no? Otro incidente, y bueno, Amazon ya empezó a dar cierta información adicional, porque también empezó a añadir nuevos servicios y demás. Bueno, en realidad lo que os voy a comentar es sobre todo lo que yo he ido a hacer, porque al final tenemos que estar preparados por tener alguna intrusión, algún problema de cualquier tipo. Como decía, voy a hacer un resumen de lo que es infraestructura en la nube y demás, para situarnos y para entender bien luego cómo vamos a hacer ciertos ataques y cómo podemos defendernos de esos ataques. Y principalmente, aunque esto es la definición del NIST, que me parece bastante acertada sobre lo que es cloud computing y demás, nosotros vamos a hablar principalmente de infraestructura como servicio. Pero también nos vamos a dar cuenta que aunque los proveedores, cuando hablamos de Amazon Web Services o Azure, etc., pensamos que son infraestructura como servicio, ellos mismos tienen muchos servicios que son PaaS o que son SaaS, ¿no? Y además todos ellos los podemos invocar, automatizar y utilizar dentro de nuestra propia infraestructura. Por lo tanto, lo que antes era hardware, ahora es software. Lo que antes era conectar máquinas y depender durante meses para montar una infraestructura, ahora se hace desplegando código, en realidad. Esto es un ejemplo en CloudFormation de montar una base de datos o levantar una base de datos, a modo de ejemplo. Es decir, ahora todos son APIs, ahora todo es una interfaz web, muy facilito, o una API que, bueno, con mayor o menor complejidad podemos desplegar cualquier cosa. Desde un router, reglas de firewall stateless, firewall más avanzados, menos avanzados, cualquier tipo de instancia, de máquina virtual me refiero, base de datos, etcétera, ¿no? Un montón de servicios. También para Azure o Google Cloud Platform o incluso OpenStack y demás, ¿no? Y uno de los conceptos más importantes a tener en cuenta, como decía antes, es que ahora trabajamos con infraestructura como código, no infraestructura física. Ayer había una charla sobre DevOps que explicaban cómo era el ciclo, ¿no? de continuous deployment y continuous integration y demás, ¿no? Ahora con la infraestructura también podemos hacer eso, ¿no? Nosotros de hecho desplegamos software, ahora luego voy a enseñar un ejemplo, desplegamos software y hardware, bueno, virtual,
Y tenemos todas estas plantillas de diseño de infraestructura automatizando, o sea, el despliegue y el test automatizado, ¿no? Y la seguridad de esa infraestructura también se automatiza para garantizar pues, que no hay máquinas, por ejemplo, que tienen un firewall o reglas de firewall abiertas a todo el mundo, ¿no? Con el 000, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el hardening también se puede automatizar como ahora veremos. Es decir, que también hablamos de Security as Code, ¿no? Infrastructure as Code, Security as Code, y bueno, pues accedemos a toda esta información mediante APIs. Cuando nosotros trabajamos en la, vamos a llamarlo computación tradicional, abrimos la puerta de nuestro data center y ahí vemos todo lo que tenemos, ¿no? En el mundo de la nube no, en el mundo de la nube todo es etéreo, o al menos para el usuario, ¿no? Cuando sube algún fichero a Dropbox, él no sabe dónde está ni le importa. Nosotros, que somos los que estamos por debajo, por detrás, sí nos importa. De hecho, en cualquier proveedor los datos están físicamente en algún sitio, eso lo sabemos. ¿Dónde están físicamente? Bueno, pues depende del proveedor. En Amazon, por ejemplo, Amazon se divide por regiones, cada región está en una parte diferente del mundo y cada región tiene múltiples centros de datos. A cada centro de datos, más o menos el concepto de centro de datos, lo llaman availability zone, zona de disponibilidad. Cada proveedor lo llama de una forma diferente. En el caso de Amazon tiene 16 regiones, aunque va a abrir 2 nuevas, y cada región tiene al menos 2 zonas de disponibilidad, ¿no? Para tener redundancia. Aunque todos sabemos que la redundancia no siempre es posible por recientemente el problema de Amazon S3 que tuvieron, ¿no? que tuvieron el lunes por un fallo, no sé si habéis leído el artículo, pero por un fallo de un ingeniero, ¿no? Un fallo al ejecutar un comando, por lo visto, bueno, a saber. Ese problema no fue en la nube de Amazon en general, aunque afectó a muchos servicios, ¿no? Ese problema fue precisamente aquí, en North Virginia, en la región US East 1, se llama, que son 5 centros de datos, al menos. Es decir, que si teníais servicios en Oregon, o en Washington, en Ohio, que es aquí, o en Brasil, o en cualquier otra región de Amazon, pues ese servicio no se vio afectado. Lo que pasa es que la mayoría de los proveedores tenemos cosas en North Virginia. Bien, como decía, eso pasa también con Azure o con Google Cloud Platform. Cada uno lo llama de una forma diferente y gestiona las redundancias de formas diferentes. Pero cuando desplegamos servicios, generalmente, también con código, podemos desplegarlo en múltiples zonas geográficas y de una forma muy sencilla y bastante rápida. Por lo tanto, el perímetro que tenemos que tener en cuenta a la hora de securizar y a la hora de analizar si hemos recibido un ataque no es solo lo que vemos cuando abrimos la puerta, sino es toda nuestra nube y todo lo que potencialmente un atacante tiene acceso. Fijaros, esto es un ejemplo, un poco, no está muy completo, pero una arquitectura de 3 capas de algo que se despliega automáticamente. Es un despliegue nuestro de Alfresco para servicios gestionados, con su base de datos redundante, con todos los servicios redundantes, con este gran dispositivo de seguridad llamado NAT, para los que seguís la lista de la Rooted, con su Bastion host y potencialmente esto es una infraestructura inmutable, es decir, que no tengo por qué acceder a las máquinas para cambiarlas, a las instancias, a las máquinas virtuales. No tengo que tocar esa configuración porque son cajitas, AMIs, que se llama en Amazon en este caso, como una ISO que ya se levanta y tiene todos los servicios, toda la configuración, hardening, etcétera. Y si quiero cambiarlo o quiero actualizarlo, simplemente cambio la maquinita, que es una instancia, una máquina virtual. Bien, esto también tiene configurado autoescalabilidad, es decir, en cuanto a número de usuarios, carga de CPU, conexiones, etcétera, etcétera, me puede escalar horizontalmente y demás. Todo esto lo cuento porque, primero, puedo hacerlo en cuestión de minutos. Fijaros, imaginaros esto en hardware, ¿no? Pues serían meses, ¿no? A lo mejor. Pero en el mundo en la nube, esto es un ejemplo de Amazon, pero insisto, vale para cualquier otra nube. Es cuestión de minutos. Desde el punto de vista de seguridad, y tanto para atacar como para defendernos, esta parte de Autoscaling Group es muy importante, porque puede ser que en un momento dado tenga
n servidores, o n-1 o n-1, ¿no? Dependiendo. A mí me preguntáis ahora cuántas máquinas tenemos funcionando actualmente en Alfresco y no sabría deciros, no sé, en torno a 500, 600, 800, depende, no sabemos exactamente. Y no es realmente importante si tengo los controles en su sitio, ¿no? Esto, fijaros, esto es un despliegue mucho más grande, que no solo es para producción, porque también te contempla producción, desarrollo, etcétera, etcétera. Y todo, como digo, así de rápido, ¿no? En este caso, fijaros, todo esto es un despliegue que está basado en una plantilla, es software al fin y al cabo para PCI DSS, ¿no? Para soportar la certificación de gestión de tarjetas de crédito y demás, con logueo, monitorización, etcétera. Bien. Todos los proveedores hablan del concepto modelo de seguridad compartido. Es decir, Azure lo llama Responsibility Zones, pero dependiendo del tipo de servicio que usamos, si es la parte puramente computacional, como puede ser EC2, ¿no? En Amazon, es IaaS. Si es algo como RDS, que es el servicio de base de datos, sería algo más como SaaS o PaaS, dependiendo de la capacidad de configuración que tengamos, etc. Es decir, la mayoría de los proveedores nos dicen que ellos son responsables de la nube y tú eres responsable en la nube. Esto es importante porque cuando vamos a responder a un incidente tenemos que saber qué parte me corresponde a mí responder y qué parte tengo yo que pedírsela al proveedor. Todos los proveedores, bueno, en este caso es Azure, todos los proveedores están yendo hacia algo que, bueno, podríamos llamarlo Forensics as a Service. Es decir, te intentan dar toda la información posible para que tú no tengas que contactarlo a ellos. Aunque siempre te piden que los contactes en caso de cualquier problema para saber qué nuevos tipos de ataque hay y puedes detectarlos mucho antes. Bien, ¿qué retos y complicaciones o diferencias nos encontramos cuando vamos a responder a un incidente y también dependiendo de la naturaleza de ese incidente en la nube? Tengo un par de tablas que dan un poco de miedo de lo grandes que son, pero y no voy a ir uno por uno, pero por destacar algo, fijaros, el hecho de que tengamos máquina, o podemos tener máquina, infraestructura mejor dicho, desplegada por diferentes países, regiones y demás, pues bueno, pues es un componente importante a tener en cuenta en cuanto a jurisdicción legal, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de tener replicación de datos, que puedo tener replicación de datos en S3, ¿no? El almacenamiento de objetos de Amazon, por ejemplo, en diferentes centros de datos, aunque sea la misma región, o lo puedo configurar para que sea multiregión en múltiples países. Eso puede tener también ciertas complicaciones a la hora de trazar y explicar también dónde está nuestra información. En fin, una parte importante que no es puramente técnica en cuanto a ceros y unos, pero que es algo que nosotros sufrimos, es la parte de conocimiento. Yo el 40% de mi tiempo estoy explicando cómo funcionan las cosas a los diferentes desarrolladores, consultores, etcétera, porque, como digo, ahora todo lo hacemos desarrollando la infraestructura. Entonces, se cometen muchos fallos, realmente. Y, sobre todo, todos los proveedores están en una lucha continua de a ver quién tiene más servicios y quién tiene los servicios más potentes, etcétera. Y están continuamente sacando servicios nuevos. Y hay que estar continuamente actualizándose, con una velocidad increíble. Y si encima hacemos seguridad, pues ya sabéis, ¿no? Tenemos que estar mirando de otra forma los servicios, ver cómo nos pueden atacar y demás. Ahora, luego hablaré de serverless, por ejemplo, ¿no? Pero es algo en el que lo primero que hace un desarrollador es empezar a probar con serverless y empezar a poner cosas en producción en serverless casi sin preguntar hasta que pasa algo. Entonces es cuando nos llaman, ¿no? Entonces nos tenemos que adelantar a todo eso. A la hora de hacer un forense puro y duro, ¿no? En la nube hay un montón de diferencias. Por destacar alguna, pues la parte de la documentación de la escena del crimen, ¿no? Pues en la nube no tienes que documentar ninguna escena porque realmente no la tienes. Tienes que documentar más o menos la infraestructura. O, por ejemplo, recuperar datos borrados. Pues depende de dónde estén esos datos y cómo se hayan borrado también. Y depende de ese almacenamiento. Luego vamos a ver diferentes tipos de almacenamiento. O, por ejemplo, el análisis.
imaginaros, muchas veces cuando tenemos un disco que tenemos que analizar, el análisis de ese disco, por ejemplo, sacarle un DD o hacerle un timeline, va a depender de la velocidad de ese disco. En la nube hay instancias, por ejemplo, en Amazon recientemente ha sacado una instancia que se llama X132X Large y tiene 2 teras de memoria RAM, 128 CPUs y discos SSD, red de 20 gigabits y demás. Y eso vale $13 la hora. Imaginaros si yo en un momento dado voy a hacer un análisis concreto durante 1 hora y media, bueno, me cuesta $13, pero es que voy a tardar muy poco. O sea, esa flexibilidad no la tengo en el mundo real. Bueno, en el mundo físico, mejor dicho, porque esto es real. Es decir, tenemos cosas positivas y cosas negativas a tener en cuenta. Como decía, en cuanto al almacenamiento, esto es importante por donde nos podemos encontrar datos y también tenemos que considerar a la hora de hacer análisis, volcar información y sus limitantes. Luego también, en mi caso, no hemos encontrado tanto para analizar cuentas nuestras como o ayudar a clientes y demás, el tema de cifrado, ¿no? Nos podemos encontrar almacenamiento, puntos de montaje, ¿no? Volúmenes, cifrado, etc. Y como vemos, hay muchos tipos de almacenamiento y todos los proveedores tienen de todos los tipos de almacenamiento. Yo voy a destacar una parte muy importante que no se sabe muchas veces en la nube y tampoco se sabe concretamente en Amazon, que es, aquí abajo he puesto ephemeral. Nosotros cuando levantamos una instancia, por defecto, si no decimos lo contrario, el almacenamiento de esa instancia, de esa máquina virtual, es efímero. Es decir, yo paro esa máquina virtual y lo que haya en ese disco duro, en el barra root, por ejemplo, de Linux, desaparece si la paro. ¿Qué ocurre si yo monto? Y hay muchos servicios que se levantan así, porque son máquinas de usar y tirar, ¿no? Para un servicio en concreto, porque es escalable o lo que sea, no necesito que me grabe nada ni que me mantenga esos datos. ¿Qué ocurre si tengo una intrusión y demás? Bueno, pues eso se pierde. Entonces, tengo que saber qué configuro y cómo lo configuro para preservar información, ¿vale? Pero fijaros, hay muchísimos sitios donde buscar información, donde analizar y demás. Entonces, eso tengo que conocerlo. Bien, a la hora de protegernos, de automatizar el hardening y automatizar la respuesta a incidentes, tengo que saber detalles concretos de la infraestructura que tengo y tengo que saber cómo se hacen esos ataques, cómo se hacen diferentes tipos de ataques. Yo, como lo que más conozco es Amazon, voy a hablaros de temas específicos de Amazon Web Services y voy a enseñar unos ataques específicos de Amazon Web Services. Y la mayoría de ellos están basados en estos conceptos específicos que voy a decir, que son principalmente las claves y las cuentas de Amazon, ¿vale? Importante, la clave de root o la cuenta de root. La cuenta de root de Amazon es la cuenta, el correo electrónico y la contraseña con la que accedemos a Amazon Web Services, la principal, ¿vale? Adicionalmente podemos tener un código de Multi-Factor Authentication si lo tenemos habilitado y demás. Y esta es la cuenta principal. Esta cuenta me permite acceder a la parte de facturación, si tengo dominios, transferir dominio, en fin, cosas bastante elevadas, ¿no? Como contratar un plan de soporte, cosas así, ¿no? Y puedo hacer también crear instancias, servicios y empezar a administrar la parte técnica, pero no debo hacer eso, ¿vale? Generalmente la cuenta de root, que es la cuenta con la que accedemos a Amazon, como digo, debemos usarlo solo para esto. Si estáis utilizando la cuenta de root para levantar instancias y demás, estáis haciéndolo mal, ¿vale? Para eso se utilizan cuentas del Identity y Access Management, del IAM, que son usuario y contraseña, y adicionalmente podemos tener un token también MFA, un código MFA, y lo utilizamos pues, para parte de soporte, incluso podemos configurarlo para single sign-on si tenemos un proveedor de acceso externo, como puede ser Okta o incluso Google, etcétera. Y dentro del Identity y Access Management tenemos usuarios, los usuarios que despliegan la infraestructura, tenemos grupos y algo muy importante, que son las políticas
que son ficheritos de texto que nos dicen qué podemos hacer en cada uno de los servicios, levantar instancias, base de datos, simplemente leer para un auditor o leer y escribir, dependiendo de cada servicio. Es muy, muy, muy granular y bastante complejo también, si queremos. Y roles, que son conjuntos de policies, ¿no? De políticas. Y todo esto también se puede aplicar a la instancia. Voy a hablar un poco, ahora después un poco de eso, porque es muy importante a la hora de hacer un ataque y a la hora de tener persistencia en nuestro ataque, ¿vale? Cada usuario, cada cuenta de usuario que va a hacer tareas en el caso de Amazon, dispone de unas claves, unas claves de acceso, que es las claves que utilizamos para interactuar con la SDK o con la línea de comandos, con el CLI, el CLI de Amazon, y es un par de claves como esto que vemos aquí, ¿vale? Esto lo utilizamos desde nuestra estación de trabajo, nuestro Windows, nuestro Mac, nuestro Linux, para interactuar con Amazon, lanzar cualquier comando, como digo. También lo podemos utilizar dentro de una instancia en Amazon para hacer tareas dentro del propio Amazon. Y también lo podemos utilizar en una aplicación que imaginar una aplicación que guarde datos en S3, pues utiliza esas claves para decirle a S3, oye, yo soy quien digo ser y déjame que haga esta tarea concreta en S3. Bien, estas llaves se roban. Estas claves, un desarrollador que no sepa lo que está haciendo puede ser que las ponga en GitHub de forma accidental. Y estas claves, si están asociadas a un usuario y a un rol que tiene más permisos de la cuenta, bueno, pues nos da una alegría grandísima si somos los que estamos atacando, porque podemos hacer un montón de cosas. Y luego tenemos también tokens, que es algo que sacó relativamente hace poco tiempo Amazon para proteger un poco mejor las claves. Es decir, son claves temporales asociadas a las access keys. Y luego están los key pairs, que es básicamente nuestro par de claves de SSH, aunque también se utiliza para CloudFront. Bien, lo que hablaba de las claves. Muchas veces cuando vamos a pensar que hacemos una intrusión y estamos dentro de una máquina, no sabemos realmente si es físico, virtual y demás, pero nos damos cuenta por diferentes formas que estamos en una máquina de Amazon Web Services. Bien, mucha gente no lo sabe, pero hay, a ver si puedo enseñar esto, pero hay dentro de cada instancia hay, voy a conectarme a una máquina, dentro de cada instancia hay algo que en Amazon se llama el metadata server. Ah, vale, si no había configurado la red, bueno, no hay problema. El metadata server lo tengo aquí en capturas y luego tengo los vídeos de la demo. Y dentro de cada instancia tengo una URL tipo APIPA, no sé si conocéis el 169 y demás, y nos da información de esa instancia para permitirnos configurar aplicaciones, configurar diferentes tipos de tareas que tenemos que hacer a diario en nuestra máquina virtual o múltiples máquinas virtuales y automatizar esos despliegues, algo así como Service Discovery y demás. El tema es que cualquiera que acceda a una instancia puede acceder a esto. Haces un curl y demás. A ver. Sí. Aquí está. Haces un curl, ¿veis? Y si hacemos un curl, podemos sacar nombre de la instancia, tipo de la instancia, en fin, diferentes tipos de información. Incluso si imaginaros que hemos explotado una aplicación en PHP y ejecutamos un comando. Si ejecutamos esto, sacamos esta información. Incluso, lo que no sabe mucha gente es que también en el metadata server podemos encontrar las claves. Y si encontramos las claves, que es haciendo una llamada como esto, podemos hacer llamadas a la API. Y si esas claves no están asociadas a un rol protegido, que mucha gente no lo tiene, mucho más de lo que os podéis imaginar, podemos lanzar máquinas virtuales, podemos crear par de claves y podemos generar un movimiento lateral, ¿vale? Incluso si tienen esa cuenta asociada a una cuenta física, es decir, que un cliente que tiene una cuenta híbrida, me puedo colar hacia la infraestructura propia del cliente, ¿vale? Si me permite hacer movimiento lateral. Insisto, esto no es una vulnerabilidad. En realidad es aprovechar malas configuraciones y es muy, muy, muy común.
¿vale? Incluso si se tienen tokens y está mal configurado, me puedo generar tokens de incluso 32 horas. ¿Vale? Por lo tanto, una vez que tenemos esto, pues ya lo tengo todo. Me puedo generar nuevos policies. Vamos a ver la automatización. Todo esto lo he visto así más o menos manual, pero voy a enseñar un ataque que se ve todo automático, en cuestión de segundos. Porque al final y al cabo son comandos que llaman a una API y lo puedo automatizar. ¿Vale? Bien, hemos visto ese ejemplo de una vez que, digamos, tenemos una intrusión en una máquina, cómo puedo sacarle partido a esa intrusión y hacer escalada de privilegios dentro de lo que es la parte puramente de nube, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Aparte ¿no? del compromiso de claves y demás, pues ataques phishing. Algo que se está viendo hoy en día es, Amazon suele mandar, en el caso de Amazon, no suele mandar correos electrónicos de decirte, oye, el tipo de instancia tal va a caducar, ¿no? Porque ya no vamos a utilizar este hardware y demás. Y tú tienes tu máquina virtual, tu instancia, en este hardware concreto. Y te manda un enlace con una URL. Bueno, pues se han visto phishing hacia administradores con ese tipo de ejemplos de emails. Bueno, hay un montón de ataques. A mí me han pasado muchos de ellos. Esto de Poison AMIs, las AMIs son, como decía antes, como una especie de ISO que te permite levantar tu sistema operativo con aplicaciones, etcétera, todo ya configurado. Y hay un marketplace que le puede poner cosas más o menos cualquiera. Así que hay que tener cuidado con lo que se utiliza. A mí, principalmente, me ha pasado temas de fallos de configuración y, bueno, también problemas con terceros. Por ejemplo, en el 2016, Datadog, que es un proveedor de monitorización, tuvo un problema de seguridad. Y ellos, para poder monitorizarte a ti, necesitan un par de claves y aunque son de solo lectura, nos dijeron, bueno, no es seguro que no hayan robado las claves de nuestros clientes, pero bueno, rota las claves por si acaso, ¿no? Es decir, es algo que tenemos que tener en cuenta. Ataques híbridos, como decía, y demás. Y sobre todo, fallos de configuración. Y sobre todo con Identity Management. Esto de la persistencia es lo que he comentado. Y como decía antes, hay cosas nuevas continuamente. Como por ejemplo, serverless. Serverless es algo que se conoce como Function as a Service o función como servicio. Son básicamente funciones, ejecutar código en un servidor en servidores gestionados, es decir, que tú no controlas ni el servidor, ni la escalabilidad, ni los contenedores, el container donde se levanta, ni la alta disponibilidad, ni nada. Simplemente ejecutas código y tienes una respuesta y listo. Incluso lo puedes vincular con una API Gateway para llamarlo vía web. Los más conocidos son Lambda, que fue el primero, de hecho, y luego salió Azure Cloud Functions y Google y demás. Soporta pues, Python, Java, C#, etcétera. Y nosotros, por ejemplo, se puede utilizar para muchas cosas, para atacar y para defenderte. Nosotros lo utilizamos, por ejemplo, para comprobar estados de configuración, para generar informes o para asegurarme de que nadie me cambia un security group, que es como reglas de firewall y demás, ¿no? Pero, claro, ¿quién audita serverless? Porque serverless, al fin y al cabo, es código. Bueno, eso puede ser parte de una charla totalmente diferente, pero es para que lo tengáis en cuenta. Yo, de hecho, voy a enseñar un ataque que se llama Mad King Attack, de un equipo que tenemos, un grupo de trabajo que se llama Threat Response, que hemos hecho una serie de aplicaciones de Incident Response para automatizar Incident Response. Y lo bueno de este ataque es una prueba de concepto, básicamente. Tú robas unas claves de muchas formas. Ya hemos visto más o menos entrando a una instancia o las encuentras en GitHub o de muchas formas diferentes. Te configuras esas claves y usando Zappa es un framework para serverless en Python, podemos hacer... atacando una cuenta, como digo, pues movimiento lateral, generar instancias, persistencia, etcétera. E incluso destruir toda una infraestructura de un cliente. Esto no sería la primera vez que se hace. De hecho, ha habido empresas que han tenido que cerrar enteras porque alguno ha publicado sus claves y esas claves tenían demasiados permisos. Fijaros, voy a ejecutar esto rápido para que es simplemente para ilustraros
lo rápido que puede ser un ataque cuando estamos hablando de infraestructura como código. Aquí estoy desplegando SAPA y esto lo que me está haciendo es simplemente desplegar código en Lambda, en serverless, el servicio serverless de Amazon. ¿Se ve más o menos? Sí. Tarda pues, unos cuantos segundos dependiendo de tu conexión a Internet y te genera un rol con un nombre que posiblemente te engañe. Te genera una serie de aplicaciones en Lambda, te genera una API Gateway, que es una cosa nueva que tiene Amazon y no controla puertos, no controla, digamos que no tiene security groups todavía. Y te genera también una página web, que ahora vamos a ver, en el que puedes acceder y apagar instancias, generar, ¿veis? Burn them all. Apagar instancias, generar instancias nuevas, security groups, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con lo que publicamos y con la seguridad de nuestra... Este es el segundo vídeo, un segundillo. Con la seguridad de nuestras diferentes cuentas, porque si somos capaces de, como decía, si somos capaces de automatizar el ataque, somos también capaces de automatizar la defensa. Otro ataque o toolkit muy interesante, que de hecho es del mismo autor que de SAPA. Esto se presentó en el Chaos Computer Congress. Si estáis muy interesados en esto, es obligada visualización este vídeo. ¿Vale? Son 30 minutos y no tiene desperdicio ni un solo segundo, en serio. El tío ha desarrollado una serie de ataques y exfiltración de datos, etcétera, en serverless, con Lambda, que es brillante, brillante. No voy a perder mucho tiempo con esto, pero recomiendo que le echéis un vistazo. Lamentablemente, el colega se saltó el NDA de Amazon y no ha podido publicar el código, ¿vale? Pero insisto, ver la charla merece mucho la pena. Hay otros ataques o herramientas que Metasploit tiene. Hay unos ejemplos muy buenos en la cuenta de Daniel, que se llama AWS Pound. Es un poco antiguo, pero ilustra muy bien cosas que se pueden hacer. Y una charla de Serverless Security en la RSA la semana pasada, que también os recomiendo que echéis un vistazo. Bien, ¿cómo voy de tiempo? Bien. Vamos a ver cómo responder a los incidentes y cómo nos podemos dar cuenta cuando estamos en la nube de qué está pasando. En nuestro caso, muchas veces lo hemos visto mediante correo electrónico, como hemos visto al principio. Otras veces podemos ver, si tenemos la monitorización correctamente configurada, actividad de usuarios que se han logueado, etcétera, etcétera. Y otras veces, y lo hemos visto, pues, lo he comentado aquí también con alguno de vosotros, que de repente pues vemos una factura de una cantidad considerable de dinero y ahí es cuando nos damos cuenta de que algo ha pasado, ¿no? Hay también artículos por Internet que cuentan su experiencia, ¿no?, con las facturas de Amazon. Tengo que decir que si ha sido un robo de llaves y ha utilizado vuestra infraestructura en la nube para, pues no sé, mining de bitcoins y cosas así, que es algo muy común, podéis contactar con el soporte de Amazon y generalmente no os cobran eso, os devuelven el dinero, os dan crédito y demás, porque ellos también están peleando mucho para que eso no pase. Al fin y al cabo, en la nube lo que venden los proveedores es confianza y para que nos movamos todo a la nube, ¿no? Logs y luego, pues, utilizando herramientas de terceros. No quiero perder tampoco mucho tiempo en esto, pero pensad que todos los sistemas de monitorización y control de la informática o de la infraestructura tradicional no es exactamente igual en la nube, porque no solo tenemos que mirar dentro de la instancia o en nuestra propia red, sino que tenemos que mirar por encima, porque al fin y al cabo estamos hablando de APIs, ¿no? Por ejemplo, la instalación de Snort o Suricata no se hace igual en la nube que en una red tradicional, ¿vale? Por diferentes motivos que podemos luego comentar con más detalle si queréis offline. O un SIEM tradicional no sirve exactamente 100% en la nube. Total,
cuando tenemos un incidente, tenemos diferentes procesos que realizar. Y bueno, no quiero asustaros con este proceso. Bueno, un workflow es casi como una lista de tareas en la que, digamos, cuando tuve uno de los primeros incidentes, empecé a escribir cosas que tenía que hacer, ¿no? Desde que sale el incidente, pues desde la instancia o instancias comprometidas, si ha sido una llaves de la API, y qué tenía que hacer. Hablar con Amazon, generar un ticket interno para hacer seguimiento, etcétera, etcétera. Bueno, de todo eso se puede automatizar casi todo, si no todo. En Amazon incluso se puede automatizar abrir un ticket de soporte. Es una llamada a la API. Entonces, fui apuntando cosas que iba haciendo y lo iba haciendo con scripts. Y como digo, cosas que se hacen diferentes, por ejemplo, pues la obtención de información alrededor de nuestras instancias. Hablo generalmente de instancias porque es lo más común, pero no solo son instancias, máquinas virtuales. Como decía, hay base de datos, puede haber, pues, no sé, puedes tener tu Redis, puedes tener tu infinidad de, como digo, de servicios. Y bueno, pues tenemos que ir adquiriendo todos esos datos, aislar también las máquinas y demás. Y todo esto añadido a la información de la infraestructura, en este caso de Amazon, como puede ser la información de CloudTrail y VPC Flow Logs. CloudTrail es el sistema que recoge toda la información y todo el tráfico de API que se genera en tu cuenta y está generalmente configurado en una región o en múltiples regiones y generalmente no está activado, tenemos que activarlo. Y cuando nos hacen un ataque, y sobre todo si es un buen ataque y tienen buenos privilegios, generalmente se puede desactivar el CloudTrail. Y hay ataques mucho más avanzados que en lugar de desactivarlo, porque si lo desactivas te puedes dar cuenta, es cifrarlo si no lo tienes cifrado. Entonces, tu sistema de control no va a saltar, pero cuando tú vas a acceder a ver qué está pasando o quién ha hecho qué en la API, mediante la API, no ves nada, porque está cifrado y tú no tienes la llave, ¿vale? Y VPC Flow Logs es dentro de las redes privadas que podemos generarnos dentro de la nube, ese tráfico de entrada y salida de esa red privada lo podemos también almacenar. Generalmente eso no está activo, tenemos que nosotros activarlo manualmente, ¿vale? Y otras muchas cosas más que tenemos que ir recogiendo. Bien, todo esto, como decía, todo esto, que hay algunas partes que se pueden automatizar, se han ido automatizando de alguna forma. Yo en el año 2016, a principios del año pasado, de hecho, escribí un artículo sobre cómo hacer todo eso con una serie de scripts y luego también cómo automatizar en cierto modo la parte de análisis con herramientas ya que existen como Cain o como Deft o el Sift del SANS, ¿no? Cómo hacerlo eso en la nube, ¿no? Y cómo tenerlo en la nube. Y en el año en agosto de 2016, la gente de Threat Response, en la que ahora colaboro con ellos, presentó en Black Hat una herramienta. Es una alfa, que es lo que voy a enseñar ahora, porque le faltan ciertas funcionalidades, pero es por donde hay que ir, yo creo, y nos permite hacer ciertas tareas que manualmente nos llevaría bastante tiempo, pues automatizarlas y lanzarlas, y hacerlas no solo para una instancia, por ejemplo, sino para múltiples instancias, y también recolectar información de todos los servicios para luego poder analizarlos a posteriori. Bueno, esto es algunos ejemplos de comandos, de los scripts que yo utilizaba. Y ahora os voy a enseñar una herramienta que se llama Threat Response y que hace varias cosas. Una, si te roban las claves, cómo cancelar esas claves y recoger esa información lo más rápido posible. Porque bueno, pues Amazon te lo dice Amazon o hay diferentes formas de darte cuenta. Amazon tiene crawlers que busca llaves por Internet y te avisa bastante rápido. Y luego la recolección de evidencia, es decir, tú detectas una instancia comprometida y lanzas un comando para que te aísle la instancia, para que se conecte a la instancia y te haga una adquisición de memoria. En el mundo físico tiramos del cable y luego analizamos la memoria en un momento dado, ¿no? Nosotros, como trabajamos con Linux, ¿cómo se hace la adquisición de memoria en Linux? Pues podemos utilizar Lime, ¿no? Pues de esta forma, lo que se ha automatizado es, te conectas a la máquina, miras qué kernel es,
tenemos un repositorio de kernel, de módulos Lime de kernel, se descarga el módulo de Lime, hace el volcado de la memoria, te descarga la memoria y luego ya puedes pasarle el volatility, recal o lo que queramos, ¿no? Bueno, pues todo eso automatizado. Fijaros, voy a enseñaros aquí en la demo. Creo que vamos bien de tiempo más o menos, ¿sí? Lo tengo para hacerlo en directo, pero como no hemos configurado la conexión a Internet, se me ha pasado completamente. Fijaros, esto es el Identity and Access Management aquí en Amazon, y yo tengo una cuenta, una cuenta que es de developer, ¿vale? Y donde tiene la clave, como digo, esta clave, la clave para donde el developer hace acceso o sea, tiene acceso a las... perdón. A ver. Vale, ahora sí, ¿no? Como digo, esto es el Identity and Access Management de Amazon, esta cuenta de ejemplo, y la cuenta está pues, activada. Lo que hago es, teniendo ese identificador de la cuenta, ¿no? Como digo, esto para acceder a la API y demás, o por la línea de comandos, como digo. Esto, insisto, esta llave puede estar en local, en la estación de trabajo del administrador, programador de turno, o en el metadata server, o en un servidor, o configurado, hardcodeado en una aplicación, ¿vale? Que no debería, porque eso es una mala práctica, pero podemos encontrarlo en aplicaciones. Y eso puede estar en una aplicación que hayamos subido a GitHub, por ejemplo, y no nos hemos dado cuenta. Bueno, pues ejecutamos el comando AWS IR Compromise y lo que hace es pues, diferentes tareas, entre ellas pues, deshabilitar la llave. No la borra, se podría borrar, pero simplemente la desactiva y nos mantiene una traza. Incluso si esa llave está asociada a un token STS, también lo que hace, porque los tokens no se pueden revocar, lo que se hace es se les reduce el tiempo, ¿vale? Bien, veis, bastante sencillo. Nos genera un código, que ese código luego lo podemos adjuntar a nuestro reporte final, ¿vale? Aquí lo hemos ya desactivado. Luego, podemos tener una máquina comprometida. Esto aquí. Y en este caso, lo que hacemos es ejecutar, se ve, allá al fondo, no sé, perdonad si se ve bien o no, puedo hacer un poco de zoom, creo yo, pero básicamente pues, le indico la instancia, en este caso es lo que estoy extrayendo la información de un Bastion host. Entonces tengo una IP pública, pero puede ser que tenga una máquina por la que tengo que saltar, ¿no? Que tengo que saltar a un Bastion host y luego tengo que bajar una capa hacia abajo. Puedo hacer eso también, ¿vale? Lo que pasa es que en el ejemplo lo he puesto así que es un poco más fácil de ver. Le pongo el usuario al que se conecta la instancia y mi clave privada de SSH para poder acceder. La mayoría de las instancias en Amazon están configuradas para que pueda hacer su. Entonces, lo que hago por debajo, esto es Python, lo que hace esta aplicación por debajo con Python es analizar todos los diferentes recursos que tienes, tanto esa región en Amazon como en otras muchas regiones, hacer, digamos, un inventario, y extrae la información de la memoria, hace el dump de la memoria y hace también el dump de todos los metadatos e información adicional que veíamos antes que tiene esa instancia en concreto. Y me lo vuelca en un bucket de Amazon, que me lo crea si no se lo especifico o lo puede poner en un bucket en un sitio en Amazon S3, en el almacenamiento por objetos de Amazon, ¿vale? Esto tarda, dependiendo de la memoria. ¿Veis? Está haciendo el volcado de la memoria. Aquí, dependiendo del tamaño de la memoria, va a tardar más o menos. Entonces puedo ir viendo aquí todo lo que va haciendo y demás. ¿Vale? Y luego puedo ver que me para la instancia. En este caso yo lo he hecho con esta instancia. Me la para y aquí la he puesto en un security group para aislarlo. Este security group, que son las reglas de firewall que hay encima de las diferentes instancias o encima de los diferentes servicios, lo que va a hacer es permitir solo el acceso de la IP del investigador. ¿Vale? Eso son tareas que se hacen manualmente, pero de esta forma, pues en un solo comando lo tengo ya todo eso hecho. Y como decía, me almacena también incluso una captura de pantalla de ese momento, de la máquina en ese momento. Me almacena, que puede ser muy útil, por ejemplo, en máquinas Windows.
Sí, aquí lo vamos a ver, en este caso en TMP. Una salida por consola y la información de la memoria que se ha capturado. ¿Vale? Bueno, ¿voy bien? Bueno, hemos visto cómo reaccionar a un incidente, cómo atacar, cómo reaccionar a un incidente. Vamos a ver ahora un poco ejemplos de cómo hacer un reconocimiento de lo que tenemos para enterarnos bien de lo que tenemos y hardening. Todo eso también de forma automatizada. A modo de protección, veíamos antes cómo acceder al metadata server, ¿no? Y podemos ver que si no tenemos bien configurados los diferentes permisos puede ser un problema. Sobre todo porque, como digo, hay gente que no sabe que tiene eso en cada una de esas instancias. Se puede prevenir, en el caso de Linux, de esta forma, con una regla que hace que solo root pueda hacer una query al metadata server. Esto puede ser útil en muchos casos. Y es interesante que lo metáis en vuestro script de hardening. Como decía, el CloudTrail ayuda muchísimo a detectar problemas de seguridad, pero que no está activado por defecto. Os recuerdo, el CloudTrail recoge toda la llamada a la API, ¿vale? Y tenemos que analizarlo también. Y si queréis saber las repercusiones de no tener todo esto bien configurado, podéis buscar en Google Codespaces, que es una empresa que tuvo que cerrar porque le apagaron todo por un robo de identidad en Amazon, ¿vale? Insisto, esto es generalmente fallos de configuración. Esto también se corrige utilizando múltiples cuentas, no utilizando una cuenta de Amazon, ¿no? ¿Acordáis que hablaba de la cuenta de root? Una cuenta de Amazon para todo, sino una para producción, otra para desarrollo, pruebas y demás. Nosotros tenemos, no sé, 20, 30 cuentas de Amazon para diferentes cosas. Aunque luego se puede unificar facturación y demás, pero es bueno aislar, ¿no? Diferentes tipos de servicios. Cosas que se pueden hacer para garantizar que tenemos una AMI, al menos la parte de la instancia segura, pues aplicar cualquier cosa que nos diga los sysbenchmark, ¿no? No sé si lo conocéis, pero son las diferentes herramientas y procesos que nos provee el Center for Internet Security. Hay para Windows, para CentOS, para Amazon Linux, incluso para cualquier tipo de sistema operativo. Son muy buenos, nosotros los aplicamos y de hecho también hay para Amazon Web Services, que es una herramienta que voy a enseñar ahora. Aplicar siempre, obviamente, ese Linux AppArmor, utilizar herramientas tanto para como SQuery, OSEC, RKHunter y AuditD. Es muy cómodo, como decía, la parte de telemetría de red, recolectar llamadas a la API y luego utilizar pentesting. Le he puesto aquí un asterisco porque cuando haces pentesting en la nube tienes que pedir permiso, ¿vale? El pentesting en Amazon o en Azure y en Google sin avisarlos es ilegal y te pueden pues no solo llamar la atención, sino poner tener un problema legal, sino que hay que solicitarlo, tienes que identificar en qué entorno va a hacer el pentesting y ya lo puedes hacer, ¿vale? No es algo que se pueda hacer de forma genérica. Como decía, esto ya lo he comentado, pero aquí podemos ver alguna captura. Hay un par de servicios, tanto en Amazon como en Azure, que nos recogen todas las llamadas, quién hace la llamada a la API, cómo la hace, hora y ciertos detalles. Esto es CloudTrail, que lo he comentado un par de veces, y esto es el Operation Insights de Azure, que es CloudTrail y otras muchas cosas más, porque también hace correlación y demás. Hace cosas que Amazon lo tiene en múltiples servicios y bueno, Azure lo tienen unificado en un servicio. Juanito Triana va a comentar cosas de estas en la próxima charla. Más herramientas. Voy a enseñar algunas de estas. Y ya sé que es una slide que tiene un montón de cosas. Y esos enlaces están disponibles, van a estar disponibles justo en cuanto termine mi charla en GitHub, con todos los enlaces y todo el código de la demo que os he enseñado. Pero a destacar, aparte de los
de las diferentes herramientas que nos proveen los proveedores? Pues a mí me gusta bastante usar OpenSCAP. Tiene una opción fix que se lo pasa, por ejemplo, a CentOS y te puede generar un script para hacer el hardening automáticamente. Y no tienes que ir picando tú el script, sino que te genera el script solito. O el Prowler es una herramienta que hemos hecho nosotros, que es como el Linux. ¿Conocéis Linux, no? Todo el mundo conoce Linux para Linux. Pues es el Linux para Amazon, basado en los sys benchmark. Ahora lo voy a enseñar, le ejecutas tu script y te toma una foto de la seguridad. Lo hicimos nosotros porque tenemos un montón de cuentas de Amazon y queríamos saber el estado de cada una de esas cuentas, para luego, cuando haga el hardening, ver cómo se ha quedado. También os voy a enseñar Security Monkey, que es una pasada de herramienta para saber en todo momento, sobre todo cuando tenéis muchas cuentas en Amazon, qué es lo que está pasando. A mí me da la vida porque veo siempre lo que están haciendo todo el mundo y a cualquier hora, y cuando la cagan, sobre todo porque crean security groups abiertos a todo el mundo, en cuentas que no debería pasar porque son cuentas a lo mejor con máquinas de producción, etcétera, ¿no? Y bueno, hay múltiples, como digo, múltiples herramientas y bastante potentes muchas de ellas. Como veis, hay muchas más para Amazon, porque Amazon es mucho más antiguo, lleva mucho más tiempo que otros proveedores. Si conocéis, bueno, todo el mundo conoce Netflix. Netflix, aparte de ser famoso por las películas, series y demás, tienen un departamento de seguridad que hacen un montón de herramientas y las publican. Y tanto Security Monkey como EDA, como Fido, que están relacionadas con seguridad, tienen muchas más, son muy, muy interesantes. Y como hardening global, os recomiendo Git Secrets, que son unos hooks para Git que nos evitan que un desarrollador publique llaves a su repositorio. Bien, os voy a enseñar esto de forma rápida. Sí, un minuto. Bueno, pues, fijaros, CloudFormation es el servicio que tiene Amazon para desplegar código, desplegar infraestructura de forma automatizada, ¿no? Con plantillas. Generalmente son JSON o YAML, no sé, en español. YAML, ¿no? YAML. Y en este caso, yo tengo una plantilla, que os la he puesto también, que lo usamos desde del sys que generó Amazon, es oficial de Amazon, que te permite hacer habilitar un montón de controles y servicios y automatizar la detección de diferentes ataques, simplemente desplegando una plantilla. Y tarda 5 minutos de desplegarse. No tengo que hacer nada manual, ¿vale? Esto os recomiendo que lo hagáis en todas las cuentas que tenéis. Está el enlace en mi GitHub dentro de unos minutos. ¿Vale? Ahí vemos todo lo que ha ido haciendo automáticamente. Luego, diferentes funciones Lambda, también para automatizar todos esos controles de seguridad. Luego, la herramienta que nosotros hemos... A ver, esto... Sí, la herramienta que nosotros hemos hecho para automatizar el assessment de la seguridad de las cuentas, que se llama... a ver, sí, se llama Prowler. A ver, lo vais a ver aquí ejecutándose. Lo que hace es ir recorriendo diferentes puntos, como el Identity and Access Management, los usuarios que pueden ser más críticos, los menos críticos, porque tienen tengo la política de contraseñas bien configurada, si no la tengo bien configurada, si tengo el CloudTrail habilitado para todas las regiones, si no lo tengo habilitado, si tengo el EWS config habilitado o no. Eso me permite también a automatizar controles de seguridad. No solo en una región concreta, sino en todas las regiones de Amazon. Lo que me da una visión, como digo, global de todo, del estado de mi seguridad, ¿vale? Y luego, pues, una de mis herramientas favoritas, que es el Security Monkey, que lo tenemos aquí. Como digo, Security Monkey lo que hace es hacer una query a todo lo que hay en la API de Amazon y se guarda la respuesta. Y cada 15 minutos va haciendo un diff.
Y si hay algún cambio, nos dice, hay un cambio. Y tiene una serie de controles que esos cambios están relacionados con la seguridad. Como, por ejemplo, pues se abre un puerto, un puerto 22 en algún security group. Pues eso es una alerta. Y las alertas se enumeran por gravedad. Entonces, cuando... a ver, voy a enseñaros esta parte. Se pueden hacer comentarios de alertas y demás. Pero hay una parte... A ver, esto estaba aquí al principio. Sí, esto aquí. Aquí he puesto solo una cuenta que se llama Blix Test Demo, pero cuando tienes 20, 30, 50 cuentas, que es común en grandes organizaciones, es un lío. Es un lío acceder a todas esas cuentas y ver lo que está pasando. Aquí ves de forma numerada por índice de, vamos a llamarlo peligrosidad o el score, y tienes un punto de vista bastante amplio de todo lo que está pasando. Desde políticas que pueden estar mal configuradas, acceso a buckets mal configurados, roles, etcétera. ¿Veis? Todos los servicios y demás. Y con esto yo creo que va a estar casi todo. ¿Sí? Aquí ahora en cuanto tenga conexión, subo todo aquí. Y de hecho, todas las demos están basadas en una plantilla de CloudFormation, así que también están todos los comandos. Podéis replicarlo para vosotros. Por resumir, automatizar todo, desde el hardening y demás, ya sabemos que es posible. Cifrar todo, o sea, es posible. También automatizar el cifrado con claves propias. Separar cuentas y utilizar MFA en todo lo posible. Utilizar el concepto de último privilegio. Y vigilar mucho a nuestros programadores que no saben de infraestructura. Y bueno, y comprar Bitcoin por si hace falta. ¿Preguntas? No sé, me he colado, ¿no? Me he colado en el tiempo un poco. Preguntas, levantaos para que os veamos, porque es que de verdad con la luz se ve poco. Yo me cuelo. Vale. ¿Esta charla te molaría darla, pero en Azure con internals? Dado que Microsoft patrocina y tienes a Héctor, hablamos con él y podrías hacer en paralelo algo chulo. Se podría, sí. Pues yo encantado. O sea, tendría que aprender a machear, ¿sabes? Conocimiento de uno con el otro, pero sí. De hecho, bueno, lo hablé ayer con Triana, de hecho. Te bypaseas el CCP y ya tienes charla cogida para el año que viene, ¿vale? Venga. No os vayáis al descanso porque vamos a coger 10 minutos para comunicar una cosa con Hugo Teso, ¿vale? Así que os recomiendo que os quedéis. ¿Más preguntas? ¿Algún desastre del que hayas conocido tú en primera persona, aparte del cese de negocio total? ¿Alguien que haya tenido impacto cuantificable en pasta? Generalmente pérdida a nosotros con un departamento, no voy a decir el nombre del departamento, de publicar sin darse cuenta de llaves y que te generen instancias. Eso luego Amazon nos devolvió el dinero. Y sí, el tema de... Tenemos una cuenta que es, vamos a llamarlo, descontrolada. Y han habido bastante susto en esa cuenta. Ahora lo que tenemos es un rol en el que solo permito desplegar infraestructura en un par de regiones y digamos que se ha reducido bastante eso, pero bueno. Si no se controla físicamente la ubicación de donde se permiten hacer las cosas, puede ser un desastre, porque te montan cosas en Singapur y no te dan ni cuenta. Una pregunta más. ¿No? Pues muchas gracias, Tony. Bueno, gracias. Hugo. Bueno, os presento a este ponente desconocido.